Antes de que el mundo termine, Dios decidió revelar lo que realmente gobierna la historia. Cuando Juan fue exiliado en Patmos, el cielo se abrió, no para asustar, sino para mostrar quién está en el trono, por qué el mal avanza, cómo ocurre el juicio y por qué la victoria de Cristo ya está decretada. Si quieres entender el Apocalipsis sin miedo, sin especulación y con verdadera profundidad bíblica, suscríbete ya al canal, deja tu like para apoyar este contenido y quédate hasta el final, porque esto cambia por completo la forma de ver a Dios, el tiempo y la propia vida. Ahora, con atención y reverencia, comencemos el video. La revelación final de las Escrituras no comienza con el fin del mundo, sino con el cielo asumiendo el control de la narrativa. Cuando Juan es llevado al exilio en la isla de Patmos, no está apartado de la voluntad de Dios, sino precisamente posicionado para recibir aquello que cambiaría para siempre la comprensión de la fe cristiana. Mientras los imperios humanos parecían dominar la historia, Dios decide mostrar quién gobierna realmente el tiempo, los acontecimientos y el destino de la humanidad. El escenario espiritual de ese momento es de tensión, persecución y desgaste de la fe, tanto dentro como fuera de las iglesias. Es en ese contexto que el cielo se abre, no como un espectáculo, sino como una corrección de perspectiva. Dios revela que nada de lo que sucede en la tierra es aleatorio. La revelación nace de la necesidad de alinear la visión del pueblo de Dios con la realidad eterna. Antes de mostrar el fin, Dios revela quién está en el trono. Al presentar a Jesucristo en gloria, Dios rompe definitivamente con cualquier imagen limitada del Hijo como solo el Jesús del sufrimiento. Aquel que fue crucificado ahora es revelado como Señor absoluto de la historia, presente, activo y soberano sobre las iglesias. Espiritualmente, esto significa que Cristo no observa a distancia. Él conoce profundamente la condición de cada comunidad, discierne intenciones, confronta desviaciones y sostiene a los fieles. Antes de que el juicio alcance al mundo, Dios expone la realidad espiritual de su propio pueblo. Lo que ocurre aquí es un llamado urgente al arrepentimiento, a la fidelidad y a la vigilancia. El Cristo glorificado no se adapta al tiempo, no negocia la verdad y no ignora el pecado. Al mismo tiempo, Él ofrece gracia mientras todavía hay oportunidad. La revelación comienza con la iglesia porque la responsabilidad comienza con quienes conocen la verdad. La visión entonces avanza del diagnóstico de las iglesias al centro del gobierno divino. Juan es conducido a contemplar el trono no como un símbolo abstracto, sino como la afirmación de que Dios reina de forma activa e incontestable. Espiritualmente, esto establece el eje de toda la revelación. La historia no se mueve desde la tierra, sino desde el cielo. Antes de cualquier juicio, conflicto o restauración, Dios se revela como aquel que está sentado, no amenazado, no apresurado, no reaccionando a los acontecimientos. El trono no está vacío ni disputado. Esta revelación confronta directamente la ansiedad humana ante el caos, mostrando que el control nunca fue perdido. Todo lo que seguirá procede de esta autoridad soberana. El cielo no está en crisis, incluso cuando la tierra lo está. El trono revela que Dios gobierna con orden, propósito e intención redentora. Es delante de este trono que surge el libro sellado, que contiene el desarrollo de la historia humana desde la perspectiva divina. El llanto de Juan no es emocionalismo, sino la conciencia de que, sin la apertura de ese libro, la historia permanecería sin explicación y sin esperanza. Espiritualmente, esto revela la incapacidad humana para comprender o redimir su propio destino. Ninguna autoridad terrenal, ningún poder espiritual creado, ningún mérito humano es suficiente para conducir la historia hacia su propósito final. La revelación del Cordero como el único digno de abrir el libro lo cambia todo. Dios muestra que el centro del juicio y de la redención no es la fuerza, sino la obediencia sacrificial de Cristo. Aquel que venció mediante la entrega ahora gobierna con autoridad. El juicio no nace de la venganza, sino de la justicia de un redentor fiel. Con la apertura de los sellos, la revelación deja claro que el juicio no es un evento aislado, sino un proceso que expone gradualmente la condición del mundo alejado de Dios. Cada sello revela no solo acontecimientos externos, sino realidades espirituales ya en operación en el corazón humano.
humano. Guerras, hambre, muerte y colapso no surgen como castigos arbitrarios, sino como consecuencias de un sistema que rechaza la autoridad divina. Dios permite que estas fuerzas avancen dentro de límites claramente establecidos, demostrando que incluso el caos responde a su gobierno. Espiritualmente, esto confronta la idea de un mundo neutral o moralmente estable. La revelación muestra que la historia humana avanza según elecciones espirituales acumuladas. El juicio revela lo que el pecado produce cuando no es contenido por la gracia. Nada sucede fuera de la permisión soberana de Dios. Al mismo tiempo, la revelación muestra que Dios no ignora el sufrimiento de los fieles. Las almas que claman por justicia no son olvidadas ni silenciadas apresuradamente. El cielo reconoce el valor del testimonio fiel y asegura que cada injusticia será tratada en el tiempo determinado. Espiritualmente, esto enseña que Dios no es indiferente al dolor, sino que actúa dentro de un plan mayor que supera la comprensión inmediata. El retraso del juicio completo no es debilidad, sino misericordia. Dios revela que todavía hay espacio para el arrepentimiento antes del fin. El sufrimiento de los justos no es en vano y la fidelidad no pasa desapercibida. El cielo responde no con prisa, sino con promesa. La justicia vendrá en el tiempo exacto, ni antes ni después. Antes de que el juicio avance de forma más intensa, Dios interrumpe la secuencia para revelar algo esencial sobre su carácter. Él preserva a los que le pertenecen. El sellado de los siervos no es un gesto simbólico vacío, sino la afirmación de que ningún acontecimiento escapa al cuidado divino. Espiritualmente, esto enseña que el pueblo de Dios no está exento de tribulaciones, pero está guardado dentro de ellas. La identidad de los fieles no es definida por el mundo, sino por el sello del propio Dios. Esta revelación corrige la idea de abandono y muestra que la soberanía divina incluye protección, propósito y límite para el sufrimiento. El juicio no avanza sin que Dios reafirme quién es suyo. La historia no devora a los redimidos. Ellos permanecen bajo autoridad celestial. Dios revela que conoce a los suyos por nombre y los sostiene hasta el fin. La visión de la multitud incontable delante del trono amplía esta verdad y revela el resultado final de la fidelidad. Personas de todas las naciones, pueblos y lenguas están allí no por mérito propio, sino porque atravesaron la tribulación sostenidas por la gracia. Espiritualmente, esto confronta la visión limitada de la iglesia local y del tiempo presente. El sufrimiento no es el destino final de los fieles, y la persecución no define el desenlace de la fe cristiana. Dios revela que la historia avanza hacia la adoración, no hacia el colapso. Aquellos que fueron despreciados en la tierra son honrados en el cielo. El Cordero permanece en el centro, ahora como pastor eterno de su pueblo. La revelación enseña que la fidelidad en el tiempo presente encuentra respuesta en la eternidad. El fin del dolor es seguro, aunque el camino sea difícil. El silencio que se establece en el cielo antes de la apertura del séptimo sello no indica ausencia de acción, sino la gravedad de lo que está a punto de suceder. Espiritualmente, este silencio enseña que el juicio de Dios no es impulsivo ni desordenado. El cielo se detiene porque el momento exige reverencia. Las oraciones de los santos, acumuladas a lo largo del tiempo, son entonces presentadas delante de Dios, revelando que ninguna súplica fue ignorada. Lo que parecía demora era, en realidad, preparación. Dios muestra que la historia responde tanto a su soberanía como a la intercesión de los fieles. El juicio que sigue lleva el peso de una respuesta justa. Nada es precipitado. Todo procede de la santidad divina y de la fidelidad a sus promesas. Con el sonido de las trompetas, el juicio asume un carácter progresivo y pedagógico. Dios no destruye de inmediato, sino que advierte, limita y llama al arrepentimiento. Cada trompeta expone áreas específicas de la creación y de la sociedad humana, revelando el impacto del pecado sobre todo lo que fue creado. Espiritualmente, esto demuestra que el alejamiento de Dios no afecta solo la vida interior, sino que desorganiza todo el orden creado. Aún así, el texto revela que muchos persisten en la rebelión, negándose a abandonar sus caminos. Dios se muestra justo al advertir repetidas veces antes del juicio final. La paciencia divina
cristiana no niega la justicia, sino que la antecede. La revelación confronta al lector con la seriedad de las decisiones espirituales tomadas a lo largo del tiempo. En el centro de las advertencias, Dios revela que su palabra permanece firme incluso cuando el mundo resiste la verdad. El libro entregado para ser asimilado por Juan comunica que la revelación divina no es solo para ser observada, sino interiorizada. Espiritualmente, esto enseña que conocer el plan de Dios exige responsabilidad. La palabra es dulce al revelar esperanza, pero amarga al exponer juicio y confrontar el pecado. Dios muestra que no existe neutralidad frente a la verdad revelada. Aquello que es comprendido necesita ser anunciado, incluso cuando genera rechazo. La misión del testimonio no termina ante la resistencia humana. Dios sostiene a sus siervos para que hablen con fidelidad, no con conveniencia. La revelación exige obediencia, no solo entendimiento. El testimonio fiel, sin embargo, encuentra oposición directa del sistema espiritual contrario a Dios. Los dos testigos simbolizan la persistencia de la verdad en medio de la persecución y del engaño. Espiritualmente, esto revela que el mundo rechaza la luz cuando ésta confronta su autonomía moral. La aparente victoria del mal, cuando los testigos son silenciados, expone la ilusión del poder humano. Dios permite este momento no como derrota, sino como preparación para una revelación mayor. La resurrección de los testigos afirma que la autoridad final no pertenece a los sistemas terrenales, sino al Dios que da y quita la vida. El juicio no falla y la verdad no puede ser eliminada. El cielo responde no con desesperación, sino con soberanía manifiesta. La revelación entonces amplía el horizonte espiritual y expone el conflicto que atraviesa toda la historia humana. La mujer, el hijo y el dragón no son presentados como figuras mitológicas, sino como expresiones de una realidad espiritual antigua y activa. Dios revela que la oposición a su plan no comenzó en el tiempo, sino que se manifiesta en él. Espiritualmente, esto aclara que la persecución al pueblo de Dios no es fruto solo de estructuras humanas, sino de la resistencia espiritual al gobierno divino. El mal no actúa de forma desorganizada, opera con intención, engaño y violencia. Sin embargo, la revelación deja claro que su alcance es limitado. El conflicto existe, pero no es equilibrado. Dios continúa soberano incluso cuando el mal parece avanzar. La derrota del acusador en el cielo expone una verdad fundamental sobre la victoria de Cristo. El enemigo no es vencido por fuerza militar ni por dominio político, sino por el sacrificio fiel del Cordero y por el testimonio perseverante de los santos. Espiritualmente, esto redefine el concepto de victoria en la fe cristiana. La acusación pierde poder donde hay redención y fidelidad. Dios muestra que el triunfo no elimina el sufrimiento inmediato, pero garantiza el resultado final. El pueblo de Dios vence no escapando del conflicto, sino permaneciendo fiel dentro de él. La revelación confronta al lector con la naturaleza de la batalla espiritual y reafirma que la autoridad del mal es temporal. El cielo celebra porque la derrota ya fue decretada, aunque sus efectos se desarrollen en el tiempo. Con la revelación del poder anticristiano, Dios expone claramente cómo el engaño asume estructuras visibles en el mundo. El mal no se manifiesta solo como oposición directa, sino como un sistema que busca sustituir la autoridad de Dios por una falsa soberanía. Espiritualmente, esto revela que la rebelión final no se presenta como caos inmediato, sino como un orden alternativo, seductor y aparentemente funcional. El poder que emerge exige lealtad, control y adoración, imitando aquello que pertenece únicamente al Creador. Dios muestra que el mayor peligro no está en la violencia explícita, sino en la normalización del engaño. La fidelidad pasa a tener un costo real, social y material. El conflicto se vuelve visible en la vida cotidiana, exigiendo discernimiento espiritual y firmeza interior. La imposición de un sistema mundial contrario a Dios revela el límite de la neutralidad humana. Espiritualmente, el texto deja claro que llega un momento en el que no elegir también es una elección. La marca no representa solo una señal externa, sino la sumisión consciente a una autoridad que rechaza el señorío de Dios.
Dios no fuerza la fidelidad, pero expone las consecuencias de la rendición al engaño. Al mismo tiempo, la revelación afirma que los fieles no son olvidados ni confundidos con el sistema del mundo. La identidad del pueblo de Dios permanece distinta, aunque eso resulte en exclusión y persecución. El juicio venidero no será arbitrario, sino coherente con las decisiones asumidas. La historia avanza hacia una separación definitiva entre verdad y mentira. En contraste con el avance del engaño, Dios revela la permanencia de un pueblo que no se doblega ante las presiones del sistema anticristiano. La visión del Cordero con los suyos reafirma que la fidelidad no es borrada por la fuerza del mundo. Espiritualmente, esto enseña que la identidad del pueblo de Dios es sostenida por la relación con Cristo, no por las circunstancias externas. Incluso cuando la persecución se intensifica, Dios mantiene un testimonio visible de su verdad. La adoración que asciende al cielo no puede ser reproducida por el engaño, pues nace de la redención y de la obediencia. Dios muestra que la fidelidad tiene un costo, pero también una recompensa eterna. La historia no es cerrada por el poder del mal, sino por la perseverancia de los que pertenecen al Cordero. Los mensajes de advertencia que siguen revelan el corazón misionero de Dios incluso ante el juicio inminente. Antes de la consumación, el cielo anuncia con claridad las consecuencias de la rebelión y ofrece un último llamado al arrepentimiento. Espiritualmente, esto demuestra que el juicio no contradice la misericordia, sino que confirma la justicia frente a la persistente negativa a la verdad. Dios no se alegra en la destrucción, sino que afirma la necesidad de respuesta a la revelación recibida. La caída de los sistemas humanos y espirituales contrarios a Dios no ocurre de forma súbita, sino como resultado de elecciones acumuladas. La revelación expone que toda falsa seguridad será removida. El llamado final aún resuena porque la gracia permanece accesible mientras hay tiempo. El juicio entonces avanza hacia una exposición más directa de la corrupción moral y espiritual que se consolidó a lo largo del tiempo. La cosecha presentada no surge como sorpresa, sino como resultado maduro de elecciones persistentes. Espiritualmente, esto enseña que el pecado no es solo un acto aislado, sino un proceso que crece cuando no es confrontado por la verdad. Dios revela que existe un límite para la tolerancia divina frente a la rebelión consciente. La justicia no es repentina, es proporcional, clara y coherente con lo que fue sembrado. El mundo es juzgado no por ignorancia, sino por rechazo reiterado de la luz. La revelación confronta al lector con la seriedad del tiempo presente y con la responsabilidad de responder a la verdad mientras es ofrecida. Con el derramamiento de las copas, el juicio alcanza su etapa final y definitiva. Ya no hay advertencias, solo la ejecución justa de aquello que ya fue revelado. Espiritualmente, esto comunica que llega un momento en que la decisión humana se vuelve irreversible. Dios se muestra absolutamente justo al juzgar un sistema que se negó a arrepentirse incluso ante señales claras. La dureza del corazón humano queda expuesta cuando, incluso bajo juicio, muchos persisten en la blasfemia. La revelación no suaviza esta realidad, sino que la presenta con sobriedad. El juicio no falla, no exagera y no retrocede. Confirma que Dios es fiel a su santidad y a su palabra. La caída del sistema que se opone a Dios es entonces revelada no como un accidente histórico, sino como un desenlace inevitable. Aquello que se presentó como estabilidad, prosperidad y poder revela su fragilidad ante el juicio divino. Espiritualmente, esto enseña que ninguna estructura construida al margen de la verdad permanece. Dios expone la ilusión de la autosuficiencia humana y la quiebra de un mundo que intentó existir sin referencia al Creador. El lamento de quienes dependían de ese sistema no es arrepentimiento, sino pérdida de seguridad material e influencia. La revelación muestra que la gloria humana no resiste cuando es confrontada por la santidad de Dios. El colapso no es silencioso porque fue sostenido por engaño. La historia confirma que todo lo que no nace de Dios termina en ruina. En contraste,
contraste directo con la caída del falso orden, el cielo responde con adoración. Mientras la tierra lamenta la pérdida del poder corrupto, el cielo celebra la manifestación de la justicia divina. Espiritualmente, esto revela la diferencia entre la perspectiva humana y la realidad eterna. El juicio de Dios no es motivo de placer egoísta, sino de reconocimiento de su fidelidad y rectitud. Dios es exaltado porque cumplió lo que prometió y juzgó con verdad. La adoración celestial reafirma que la historia avanza según un patrón moral absoluto. El mal no es relativizado ni eternizado. La revelación conduce al lector a comprender que la justicia divina es parte inseparable de la esperanza cristiana. Dios reina no solo por amor, sino por santidad. La revelación entonces se vuelve hacia la manifestación pública de la victoria de Cristo. Aquel que antes fue rechazado, ahora es presentado como juez justo y gobernante fiel. Espiritualmente, esto afirma que la justicia no es un concepto abstracto, sino una persona que actúa con autoridad y verdad. El juicio ejecutado no nace de arbitrariedad, sino de la fidelidad de aquel que conoce plenamente todas las cosas. Dios revela que el gobierno de Cristo se ejerce con rectitud, claridad y dominio total. No hay espacio para corrupción, parcialidad o engaño. La revelación confronta la falsa expectativa de un Cristo solo tolerante, mostrándolo también como defensor de la verdad. El tiempo de la paciencia da lugar al tiempo de la justicia manifiesta. La derrota final de las fuerzas que se opusieron a Dios revela que el mal no posee poder autónomo ni destino eterno. Espiritualmente, esto comunica que todo engaño, persecución y violencia tiene un plazo determinado. El encarcelamiento definitivo de Satanás expone el fin de la influencia que marcó la historia humana desde la caída. Dios muestra que el mal no será reciclado ni reformado, sino terminado. La revelación no glorifica el conflicto, sino que anuncia su final. El juicio final no es una victoria de la fuerza, sino de la verdad. El gobierno de Dios se establece sin oposición y la creación comienza a experimentar el descanso prometido. La historia avanza hacia la restauración, no hacia un ciclo infinito de violencia. El período del gobierno de Cristo revela que la justicia divina no es solo punitiva, sino restauradora. Dios demuestra que su propósito siempre fue reordenar aquello que fue corrompido por el pecado. Espiritualmente, esto enseña que el gobierno de Dios produce vida, orden y verdad, no opresión. La creación experimenta, aunque de forma parcial, los efectos de la autoridad justa de Cristo. El mal es restringido y la verdad vuelve a ocupar el centro de la realidad. Dios revela que su dominio no necesita coerción para afirmarse, pues se sostiene por la fidelidad a su propia naturaleza. La historia humana encuentra en este momento una anticipación de lo que fue prometido desde el principio. El gobierno de Dios revela lo que siempre debió haber sido. Al final de ese período, la liberación temporal del mal expone definitivamente el corazón humano. Espiritualmente, esto demuestra que el problema del pecado no reside solo en las circunstancias externas, sino en la disposición interior cuando no está sometida a Dios. Incluso después de experimentar justicia y orden, muchos eligen la rebelión. Dios revela que su justicia final no es precipitada, sino plenamente justificada. Ninguna condenación ocurre sin que la verdad sea expuesta de forma absoluta. El último intento de oposición no prospera, pues ya está derrotado antes de consolidarse. El juicio final se aproxima no como sorpresa, sino como conclusión coherente de la historia. La rebelión encuentra su fin definitivo. El juicio final es entonces revelado como el momento en que toda la humanidad es confrontada con la verdad absoluta. Ya no hay mediaciones, justificaciones ni distorsiones. Espiritualmente, esto enseña que la historia avanza hacia un encuentro inevitable entre el Creador y sus criaturas. Dios se revela como juez justo que evalúa no solo acciones externas, sino la respuesta interior a la verdad revelada a lo largo del tiempo. Cada vida es examinada a la luz de lo que recibió. El juicio no es colectivo en un sentido impersonal, sino profundamente individual. Dios demuestra que su justicia es precisa, recta e incontestable. Nada es olvidado, ignorado o mal interpretado. La eternidad se
se define a partir de este encuentro con la verdad. La separación definitiva entre vida y muerte espiritual expone el peso eterno de las decisiones tomadas en el tiempo. Espiritualmente, esto confronta la idea de que la existencia termina sin consecuencias. Dios revela que la vida no es descartable ni irrelevante. Aquellos que rechazaron persistentemente la gracia confirman su propia exclusión de la comunión eterna. Al mismo tiempo, la fidelidad de los que confiaron en Dios es honrada de forma pública y definitiva. El juicio no contradice el amor divino, sino que lo confirma como justo y verdadero. La revelación elimina cualquier ilusión de injusticia o arbitrariedad. La eternidad se establece sobre bases morales absolutas. La historia humana alcanza su punto de definición final. Con el juicio concluido, la revelación no termina en condenación, sino en restauración plena. Dios muestra que su propósito final nunca fue solo juzgar el pecado, sino remover definitivamente todo lo que el pecado produjo. Espiritualmente, esto enseña que la justicia divina prepara el camino para la renovación total de la creación. El fin de lo antiguo no es un vacío, sino una transición necesaria. Todo lo que fue marcado por la muerte, la incorrupción y la separación pierde su lugar. Dios revela que la historia no avanza hacia el colapso, sino hacia la reconstrucción bajo su presencia directa. La esperanza cristiana no descansa en la huida del mundo, sino en la transformación completa de todas las cosas. El juicio abre espacio para un nuevo comienzo. La revelación del nuevo cielo y de la nueva tierra presenta una realidad donde la separación entre Dios y la humanidad es definitivamente eliminada. Espiritualmente, esto comunica el cumplimiento máximo de la promesa divina de habitar con su pueblo. Dios no gobierna a distancia, sino que establece su presencia como el centro de la existencia. Ya no hay necesidad de mediación, temor ni defensa contra el mal. La ausencia de dolor, muerte y sufrimiento no es simbólica, sino resultado directo de la eliminación del pecado. Dios revela que su fidelidad atraviesa toda la historia para conducir a la creación al descanso eterno. Lo que se perdió al principio es restaurado de forma plena. La eternidad comienza bajo el signo de la comunión perfecta. El descenso de la ciudad santa revela que la restauración no es solo espiritual, sino plenamente relacional. Dios no solo recrea el ambiente, sino que redefine la forma en que se relaciona con el ser humano. Espiritualmente, esto enseña que la redención culmina en la presencia permanente de Dios entre los redimidos. Ya no hay distancia, ritual ni separación. La gloria de Dios ilumina todo porque Él se convierte en el centro visible de la realidad. La ciudad no existe para exaltar la obra humana, sino para expresar la fidelidad divina. Cada detalle comunica orden, pertenencia y seguridad eterna. Dios revela que la vida encuentra pleno sentido solo en su presencia. La promesa antigua se cumple de manera definitiva. La eliminación completa del dolor, de la muerte y del luto expone el carácter compasivo y restaurador de Dios. Espiritualmente, esto afirma que el sufrimiento no es parte del estado final de la creación, sino una condición temporal causada por el pecado. Dios no solo pone fin al mal, sino que borra sus consecuencias. La memoria del dolor ya no gobierna la existencia. La revelación no minimiza el sufrimiento pasado, sino que lo redime al superarlo. Dios demuestra que su justicia no es fría ni distante, sino profundamente comprometida con la vida. La eternidad se establece como un ambiente de plenitud, no de supervivencia. La esperanza cristiana encuentra aquí su expresión más completa. La permanencia de la presencia de Dios redefine completamente la experiencia del tiempo y de la existencia. Espiritualmente, esto enseña que la eternidad no es solo duración infinita, sino calidad plena de vida bajo el gobierno directo del Creador. Ya no hay sucesión de eras marcadas por caída y restauración, porque el pecado ya no existe. Dios revela que su fidelidad sostiene continuamente la realidad, sin necesidad de corrección o juicio. La vida fluye desde la comunión, no desde la resistencia. Lo que antes exigía vigilancia constante, ahora se establece como descanso permanente. La historia, finalmente, encuentra estabilidad
absoluta. La creación vive bajo un gobierno que no falla. La ausencia de templo en la ciudad revela una verdad decisiva sobre la revelación final. Espiritualmente, esto comunica que ya no existen mediaciones estructurales entre Dios y el ser humano. Aquello que antes era necesario a causa del pecado se vuelve obsoleto ante la comunión restaurada. Dios ya no es accedido mediante símbolos, lugares o ritos, sino que está plenamente presente. La revelación muestra que el propósito de toda la historia de la redención fue conducir a la humanidad a este estado de proximidad total. Nada separa, nada limita, nada oculta. La gloria de Dios ya no se contempla a distancia, sino que se vive continuamente. La fe se transforma en visión plena. La presencia constante de Dios elimina cualquier fuente de oscuridad moral o espiritual. Espiritualmente, esto revela que el mal no solo es contenido, sino completamente ausente. La luz que emana de Dios no permite sombras, engaños ni ambigüedades. La verdad deja de ser algo que debe defenderse y pasa a ser el propio ambiente de la existencia. Dios revela que la santidad no es una carga impuesta, sino la condición natural de la vida restaurada. Todo lo que existe refleja fidelidad, transparencia y armonía con el Creador. La seguridad ya no depende de vigilancia, porque no hay amenaza. La creación vive en plena coherencia con la voluntad divina. El acceso irrestricto a la vida reafirma que la redención no es parcial ni temporal. Espiritualmente, esto enseña que aquello que fue negado por la caída es plenamente restituido por la obra de Cristo. La vida fluye continuamente, sin interrupción ni desgaste. Dios demuestra que su promesa de restauración no conoce límites. Ya no hay exclusión, pérdida ni temor a la separación. La comunión no es frágil, sino eterna. La revelación afirma que la obediencia fiel en el tiempo presente conduce a una herencia que no se corrompe. La eternidad se establece como don, no como conquista humana. La claridad absoluta de la presencia de Dios redefine la identidad del ser humano redimido. Espiritualmente, esto revela que la restauración no alcanza solo el ambiente, sino la propia conciencia. Ya no hay conflicto interior entre voluntad y obediencia, porque el corazón está plenamente alineado con el Creador. Dios muestra que la redención culmina en la transformación completa del ser, no solo en un cambio de destino. La vida encuentra coherencia total entre propósito, deseo y acción. La libertad deja de ser resistencia a la autoridad divina y pasa a ser su expresión plena. El ser humano finalmente vive aquello para lo que fue creado. La comunión con Dios se vuelve natural y continua. La autoridad compartida con Cristo revela que el gobierno de Dios no excluye, sino que incluye. Espiritualmente, esto enseña que la redención restaura la vocación original del ser humano de participar en el cuidado y en el orden de la creación. No hay dominio opresor ni jerarquía corrupta. El reinado se ejerce en comunión, fidelidad y servicio. Dios demuestra que su gobierno no disminuye el valor de la criatura, sino que lo eleva. La fidelidad vivida en el tiempo se manifiesta ahora como responsabilidad eterna. La revelación muestra que la historia no termina en pasividad, sino en participación consciente en la vida divina. El propósito alcanza su cumplimiento pleno. La revelación final reafirma que todo lo que fue mostrado no es especulación, sino palabra fiel y verdadera. Espiritualmente, esto establece una confianza absoluta en el carácter de Dios como aquel que cumple lo que promete. La autoridad de la revelación no depende de la comprensión humana, sino de la fidelidad divina. Dios deja claro que lo que fue visto por Juan no pertenece a un futuro incierto, sino a un desenlace determinado. La historia no está abierta a múltiples finales. La palabra revelada no falla, no se ajusta al tiempo ni vuelve vacía. El pueblo de Dios es llamado a vivir en el presente a la luz de esta certeza. La esperanza cristiana se fundamenta en la verdad revelada, no en expectativas humanas. El anuncio de la cercanía del cumplimiento no busca generar ansiedad, sino vigilancia responsable. Espiritualmente, esto confronta la tendencia humana
obliga a postergar decisiones espirituales. Dios revela que el tiempo de la respuesta siempre es el presente. La revelación no fue concedida para satisfacer curiosidad, sino para orientar la vida. Aquellos que guardan la palabra demuestran que comprenden su valor eterno. La fidelidad diaria se convierte en expresión concreta de la esperanza futura. Dios no llama a la especulación, sino a la perseverancia. La revelación exige alineamiento continuo con la verdad. El fin anunciado redefine la manera de vivir ahora. La revelación reafirma entonces la centralidad absoluta de Cristo sobre toda la historia. Él es presentado como el principio y el fin, no solo como una referencia temporal, sino como el fundamento de todo lo que existe. Espiritualmente, esto enseña que nada posee significado fuera de la relación con Él. La creación, la redención y la consumación encuentran coherencia únicamente en Cristo. Dios revela que la historia no es una secuencia aleatoria de acontecimientos, sino una narrativa conducida por una voluntad soberana. La fe cristiana no se apoya en ideas, sino en una persona viva y glorificada. El Cristo revelado gobierna el pasado, el presente y el futuro. Todo converge en Él. El contraste entre quienes permanecen fieles y quienes rechazan la verdad es presentado con sobriedad y claridad. Espiritualmente, esto confronta al lector con la responsabilidad personal frente a la revelación recibida. Dios no fuerza la respuesta, pero respeta las elecciones realizadas. La exclusión final no es resultado de ignorancia, sino de rechazo consciente. La revelación no suaviza esta realidad ni la presenta como amenaza, sino como consecuencia justa. La fidelidad es presentada como camino de vida, no como imposición. Dios demuestra que la comunión eterna es ofrecida, no impuesta. La decisión humana tiene peso eterno. La invitación final de la revelación manifiesta el corazón gracioso de Dios, incluso ante la consumación inminente. Espiritualmente, esto revela que la verdad no se cierra con amenaza, sino con ofrecimiento. El agua de la vida es presentada como don gratuito, accesible a todo aquel que reconoce su necesidad. Dios muestra que la redención nunca estuvo restringida por mérito, origen o condición, sino ofrecida por gracia. La revelación confronta la autosuficiencia humana y llama a la humildad delante del Creador. El tiempo de la decisión permanece abierto mientras la palabra es proclamada. La historia se acerca a su fin, pero la misericordia aún llama. La gracia permanece activa hasta el último momento. La seriedad de la revelación es reafirmada por la inmutabilidad de la palabra divina. Espiritualmente, esto enseña que la verdad revelada no puede ser ajustada para acomodar conveniencias humanas. Dios revela que su palabra es completa, suficiente y definitiva. Nada debe ser añadido para fortalecerla ni quitado para hacerla más aceptable. La fidelidad del pueblo de Dios se manifiesta en la preservación de la verdad tal como fue recibida. La revelación no pertenece a la comunidad para ser moldeada, sino para ser guardada. El peso eterno de la palabra exige reverencia y obediencia. La historia avanza hacia su cierre bajo la autoridad de la verdad revelada. La promesa de la venida de Cristo es reafirmada no como amenaza distante, sino como certeza que orienta la vida presente. Espiritualmente, esto enseña que la esperanza cristiana no está suspendida en el futuro, sino que actúa como criterio de fidelidad ahora. Dios revela que la expectativa correcta no produce pasividad, sino vigilancia y perseverancia. La vida del creyente es moldeada por la conciencia de que todo avanza hacia un encuentro definitivo con el Señor de la historia. La aparente demora no es olvido, sino expresión de la longanimidad divina. Cada día adicional es oportunidad de respuesta a la gracia. La promesa sostiene a los fieles en medio de la espera y preserva el sentido de la obediencia. El futuro seguro ilumina el presente. La autoridad de Cristo como juez justo es nuevamente enfatizada para eliminar cualquier ilusión de impunidad o relativización moral. Espiritualmente, esto confronta la idea de que la fe puede vivirse sin consecuencias prácticas. Dios revela que cada obra será evaluada a la luz de la verdad y de la fidelidad. El juicio no es arbitrario, sino coherente con lo que fue vivido. La esperanza no anula
anula la responsabilidad y la gracia no elimina la verdad. La revelación mantiene unidos el amor y la justicia como expresiones inseparables del carácter divino. El lector es conducido a comprender que la fe auténtica se manifiesta en elecciones concretas. La eternidad confirma el valor de lo que fue vivido en el tiempo. La respuesta apropiada a la revelación no es la especulación, sino la sumisión reverente. Espiritualmente, esto enseña que la verdad revelada exige alineamiento interior, no solo concordancia intelectual. Dios no llama al lector a dominar el contenido, sino a ser transformado por él. La revelación redefine prioridades, ajusta expectativas y confronta falsas seguridades. La fe madura cuando la vida comienza a vivirse a la luz de lo que fue revelado. No hay espacio para la neutralidad ante la soberanía de Dios. El conocimiento recibido se convierte en criterio de responsabilidad. La revelación conduce a una postura silenciosa de obediencia consciente. La oración final registrada no es huida de la realidad, sino expresión de esperanza firme. Espiritualmente, esto revela que la espera cristiana es activa y confiada. El clamor por la venida de Cristo no nace de la desesperación, sino de la certeza de que la justicia y la restauración son inevitables. Dios muestra que la esperanza no ignora el sufrimiento presente, sino que lo atraviesa con fidelidad. La revelación forma un pueblo que espera sin abandonar el mundo, que aguarda sin acomodarse. La expectativa de la consumación fortalece la perseverancia diaria. La fe se sostiene en la promesa, no en las circunstancias. El corazón permanece atento y confiado. La revelación cierra sus advertencias, reafirmando que el tiempo presente es el espacio de la decisión consciente. Espiritualmente, esto enseña que no existe fe neutral ni respuesta parcial ante la verdad de Dios. Aquello que fue revelado exige posicionamiento, no aplazamiento. Dios no fuerza la transformación, pero deja claro que la ausencia de respuesta también produce consecuencias. La revelación final no fue concedida solo para ser comprendida, sino para reorientar la vida. El ahora se convierte en el tiempo más importante de la existencia humana. La eternidad comienza a definirse en las elecciones hechas en el presente. La gracia disponible hoy no debe ser tratada como garantizada mañana. La estabilidad de la promesa divina contrasta con la inestabilidad de todo lo que pertenece a este mundo. Espiritualmente, esto revela que la esperanza cristiana no se apoya en estructuras pasajeras, sino en la fidelidad de Dios. Todo lo temporal se desvanece, pero la palabra del Señor permanece. La revelación conduce al lector a reevaluar dónde deposita su seguridad, su sentido y su expectativa. Dios muestra que solo aquello que procede de Él atraviesa el tiempo sin corromperse. La fe madura cuando se desprende de lo inestable. La promesa eterna ofrece descanso en medio de la transitoriedad. La vida encuentra firmeza cuando se ancla en lo eterno. La revelación final también redefine el valor de la perseverancia silenciosa. Espiritualmente, esto enseña que la fidelidad no se mide por visibilidad o reconocimiento, sino por la constancia frente a la verdad. Dios revela que cada acto de obediencia, incluso oculto a los ojos humanos, posee peso eterno. La historia no se mueve solo por grandes acontecimientos, sino por vidas alineadas con la voluntad divina. La perseverancia no es resistencia vacía, sino confianza activa en el carácter de Dios. El tiempo de la espera forma el corazón de quienes pertenecen al Cordero. La revelación muestra que nada vivido en fidelidad se pierde. El fin confirma el valor del camino recorrido. La claridad de la consumación final confronta todo intento de relativizar la verdad. Espiritualmente, esto demuestra que Dios no negocia su santidad ni adapta su palabra a las conveniencias humanas. La revelación no permite una fe moldeable al espíritu del tiempo. Lo que fue declarado permanece válido hasta el fin. Dios muestra que la verdad no envejece ni pierde autoridad. La respuesta humana puede variar, pero la fidelidad divina permanece inalterable. La revelación llama al lector a una fe enraizada, no circunstancial. Y el tiempo solo revela a quien permaneció firme. La consumación confirma la autenticidad de la fe. La revelación conduce al lector a comprender que toda la historia avanza bajo un principio moral inalterable.
Espiritualmente, esto enseña que Dios nunca actuó de manera incoherente con su carácter. Lo que fue exigido al principio permanece válido hasta el fin. Fidelidad, obediencia y confianza. La revelación final no contradice las escrituras anteriores, sino que las confirma y las concluye. Dios muestra que su palabra forma una unidad continua, no fragmentada. La fe cristiana encuentra seguridad en esta coherencia divina. Nada de lo prometido quedó sin cumplimiento. La historia revela que Dios es el mismo en todas las generaciones. La verdad permanece firme independientemente del tiempo. La conciencia de la soberanía absoluta de Dios redefine la forma en que el ser humano encara su propia vida. Espiritualmente, esto confronta la ilusión de control y autonomía plena. La revelación enseña que vivir bajo el gobierno de Dios no disminuye la existencia, sino que le confiere verdadero sentido. El ser humano encuentra descanso al reconocer que no es el centro de la historia. Dios no compite con la criatura, Él la sostiene. La soberanía divina no oprime, sino que organiza la realidad. La vida comienza a vivirse con reverencia, responsabilidad y confianza. La fe madura cuando se somete a la autoridad que gobierna todo. El corazón encuentra paz al reconocer quién está en el trono. Y la revelación final también corrige la forma en que el tiempo es percibido a la luz de la eternidad. Espiritualmente, esto enseña que la historia humana no es una sucesión aleatoria de días, sino un recorrido conducido por un propósito definido. El tiempo deja de ser visto como algo que solo debe administrarse y pasa a ser comprendido como espacio de respuesta a la voluntad de Dios. Cada etapa de la historia cumplió su función dentro del plan soberano. Nada fue desperdiciado, incluso cuando pareció sin sentido a los ojos humanos. Dios revela que actúa tanto en los grandes hitos como en los períodos silenciosos. La fe aprende a valorar el presente sin absolutizarlo. La eternidad redefine la urgencia de la hora. La cercanía del desenlace final no genera prisa desordenada, sino sobriedad espiritual. Espiritualmente, esto confronta la superficialidad con la que muchas veces se trata la fe. Dios revela que vivir a la luz de la consumación exige profundidad, vigilancia y coherencia. La vida no es ensayo, sino preparación real para la eternidad. Cada elección diaria participa de una formación mayor. La revelación llama al lector a una fe consistente, no fragmentada. El fin anunciado no relativiza el presente, sino que lo vuelve aún más significativo. La esperanza futura orienta decisiones concretas hoy. La fe madura vive con los ojos en la eternidad y los pies firmes en el tiempo. La revelación finaliza su enseñanza reafirmando que la gracia ofrecida nunca fue licencia para la indiferencia espiritual. Espiritualmente, esto enseña que la misericordia de Dios siempre caminó junto al llamado a la transformación. La salvación no suspende la responsabilidad, sino que la redefine a la luz de la redención. Dios revela que la fe verdadera produce frutos coherentes con la verdad recibida. No se trata de perfección, sino de alineamiento continuo con la voluntad divina. La revelación confronta cualquier intento de separar fe y vida. Lo que se cree moldea lo que se vive. La gracia que salva también forma. El fin confirma quién permitió ser transformado a lo largo del camino. La fidelidad de Dios a lo largo de toda la revelación expone la fragilidad de las promesas humanas. Espiritualmente, esto enseña que solo Dios permanece constante cuando todo lo demás falla. El texto conduce al lector a abandonar expectativas basadas en circunstancias, personas o sistemas. Dios revela que Él es suficiente en sí mismo y fiel hasta el fin. La confianza verdadera se desplaza de lo visible hacia lo que fue prometido. La revelación concluye mostrando que la seguridad eterna no está en evitar el juicio, sino en pertenecer al Dios que gobierna con justicia y gracia. La fe encuentra descanso en la fidelidad divina. El corazón aprende a esperar con confianza silenciosa. La revelación conduce al lector a un punto de silencio interior, donde ya no hay necesidad de nuevos argumentos, sino solo de rendición consciente. Espiritualmente, esto enseña que la verdad, cuando
cuando es plenamente expuesta, exige menos explicación y más respuesta. Dios no busca convencer por repetición, sino conducir a la sumisión voluntaria. La revelación cumplió su papel al alinear la visión humana con la realidad eterna. El corazón ahora es llamado a decidir cómo vivir a la luz de lo que fue mostrado. La fe madura no vive de señales constantes, sino de confianza establecida. La palabra revelada permanece suficiente. El silencio se convierte en espacio de transformación. La conciencia de la eternidad redefine el valor de cada elección hecha en el tiempo. Espiritualmente, esto confronta la superficialidad con la que muchas decisiones son tomadas. Dios revela que nada vivido en fidelidad es demasiado pequeño para ser ignorado. Cada gesto, cada renuncia y cada perseverancia participan de un propósito mayor. La revelación enseña que la vida no está fragmentada entre lo sagrado y lo común. Todo se vive delante de Dios. El tiempo presente se convierte en campo de formación para la eternidad. La fe pasa a orientar no solo creencias, sino hábitos y prioridades. La vida encuentra coherencia bajo la mirada eterna. La revelación final muestra que Dios no solo cierra la historia, sino que la sella con pleno sentido. Espiritualmente, esto enseña que nada fue en vano, ni siquiera aquello que pareció incomprensible en el tiempo presente. El plan soberano de Dios se revela coherente de principio a fin, sin lagunas ni contradicciones. El sufrimiento de los fieles, la perseverancia silenciosa y la fidelidad en medio de la oposición encuentran ahora su lugar definitivo. Dios revela que cada etapa de la historia sirvió a un propósito mayor de redención y restauración. La fe es confirmada no por explicaciones detalladas, sino por la visión clara del resultado final. El corazón aprende a confiar incluso cuando no comprende. La historia se cierra con sentido, no con dudas. La centralidad eterna de Dios redefine completamente el valor del ser humano redimido. Espiritualmente, esto enseña que la dignidad de la criatura no está en su autonomía, sino en su relación con el Creador. La revelación muestra que el ser humano encuentra su identidad plena cuando vive bajo el gobierno de Dios. Ya no hay necesidad de afirmación, comparación ni disputa. La vida se establece en descanso, pertenencia y propósito. Dios revela que la redención no solo salva del juicio, sino que reconstruye la identidad herida por la caída. La comunión restaurada elimina la inseguridad espiritual. La existencia encuentra estabilidad definitiva en la presencia divina. La revelación conduce al lector a reconocer que toda resistencia humana a la soberanía de Dios fue, desde el inicio, una ilusión de autonomía. Espiritualmente, esto enseña que la criatura jamás dejó de depender del Creador, incluso cuando intentó vivir como si pudiera existir aparte de Él. La historia revela que todo intento de autogobierno terminó en fragmentación y pérdida de sentido. Dios no se impone para probar poder, sino que se revela para restaurar el orden verdadero. La revelación final desenmascara la falsa libertad que conduce al alejamiento de la vida. La verdadera libertad se encuentra en la sumisión al Dios que gobierna con justicia y amor. El corazón es confrontado con la necesidad de rendición plena. La soberanía divina se muestra no como amenaza, sino como refugio. La claridad del desenlace eterno redefine la forma en que se vive el presente. Espiritualmente, esto enseña que la vida cotidiana tiene peso eterno, incluso en sus acciones más simples. Dios revela que no existe momento irrelevante cuando se vive delante de Él. La fe madura aprende a valorar lo ordinario como espacio de fidelidad. El fin de la historia no invalida el presente, sino que lo ilumina. Cada elección se convierte en expresión de alineamiento con el gobierno eterno. La revelación invita al lector a vivir de forma íntegra, coherente y consciente. El tiempo pasa a ser vivido como don, no como escape. La eternidad moldea el ahora. La revelación final también enseña que el juicio y la restauración no son actos desconectados, sino expresiones complementarias del carácter de Dios. Espiritualmente, esto aclara que Dios no destruye por falta de amor, ni restaura por tolerancia al mal. Su justicia elimina lo que impide la vida plena, y su gracia establece lo que sustenta la eternidad. La historia revela que el amor divino nunca fue permisivo, sino redentor.
Redentor. Todo lo que fue juzgado necesitaba ser removido para que la comunión fuese plena. Dios muestra que la santidad no excluye, sino que prepara el ambiente de la vida eterna. La revelación armoniza justicia y misericordia sin conflicto. El corazón aprende a confiar en este equilibrio perfecto. La consumación final confirma que Dios permanece fiel, incluso cuando la humanidad fue infiel. Espiritualmente, esto enseña que la esperanza cristiana no descansa en la constancia humana, sino en la fidelidad divina. La historia termina no con el mérito del hombre, sino con la gracia soberana de Dios. La revelación reafirma que fue el propio Dios quien condujo cada etapa hasta el final. Ninguna promesa quedó suspendida, ninguna palabra fue revocada. El plan eterno se cumple a pesar de las resistencias a lo largo del camino. La fe encuentra descanso al reconocer que Dios sostiene lo que promete. La historia es cerrada por las manos del Creador. La revelación final se cierra invitando al lector a permanecer delante de Dios sin ruido interior, consciente de que todo fue dicho y nada esencial quedó oculto. Espiritualmente, esto enseña que la verdad no necesita ser ampliada, solo acogida. Lo que fue revelado sobre Cristo, el juicio, la restauración y la eternidad, redefine de forma irreversible la manera de ver a Dios, el tiempo y la propia vida. No queda espacio para negociaciones internas, solo para alineamiento. La fe deja de ser solo comprensión y se convierte en postura permanente delante del Señor de la historia. Dios no llama a la prisa, sino a la firmeza. El silencio que permanece ahora no es vacío, es reverente. La revelación cumplió su propósito al conducir el corazón a la sumisión consciente. El desenlace no termina con un evento, sino con una realidad establecida para siempre. Dios habita con los redimidos. El mal ya no existe y la historia alcanza su descanso definitivo. Espiritualmente, esto afirma que la fe cristiana no apunta a una idea futura, sino a una comunión eterna garantizada por la fidelidad de Dios. La promesa final permanece abierta mientras el tiempo existe, invitando a todo aquel que oye a responder. La revelación no solo informa, transforma la manera de vivir el presente. Ante el fin revelado, el ahora adquiere peso eterno. El corazón que comprende no se exalta, se rinde. La historia termina en Dios, porque siempre comenzó en Él.